Muy bien, pues bienvenidos a la sesión 9, relleno y estudio sobre césped sintético de 11, 15 a 12, 15, y de ahí vamos al almuerzo, así que tenemos un poquito de espacio, pero ahora cedo la palabra a Emily Wang, que es científica ambiental senior de Cal Recycle, quien moderará y presentará en esta sesión, así que apreciamos la participación de todos y todas ustedes. Emily, adelante. Hola a todos y todas, y gracias por acompañarnos. Mi presentación va a ser muy breve. Solo les brindaré un poquito de contexto y trasfondo sobre estos estudios, ya que ha transcurrido un año desde que los vieron por última vez y comenzaron hace ya bastante tiempo. Los estudios ambientales de césped sintético o artificial iniciaron desde el principio de la década de 2010, cuando un entrenador de fútbol soccer en Washington notó que varias de sus jugadoras tenían altas incidencias de cáncer, y esto elevó muchas inquietudes entre padres de familia sobre cáncer, porque hay muchos jugadores de fútbol que utilizan estos campos. Así que por toda esta inquietud, Cal Recycle contrató a la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental, OEJA, para llevar a cabo un estudio sobre estas inquietudes en materia de salud. Como trasfondo, OEJA había hecho algunos estudios adicionales sobre pasos sintéticos y su inocuidad en los aspectos físicos, como por ejemplo la propagación de bacterias versus un campo tradicional, el riesgo de tropiezos y lesiones, etcétera. Y la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York también había echado a algunos estados, así como el estado de Connecticut, y en ningún caso se habían elevado riesgos o inquietudes de importancia. La Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental, OEJA, y la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, tomaron la perspectiva de cuáles son las inquietudes en materia química de estos campos sintéticos. Así que se lanzaron estos estudios y mientras tanto, el estudio ha estado llevando a cabo en 2015. Distintas dependencias alrededor del mundo y del país han realizado sus propios estudios. En los Países Bajos hicieron un estudio en el que hicieron muestreos de todos los campos sintéticos en los Países Bajos. La Dependencia de Sustancias Químicas Europea, o ECA, llevó a cabo su estudio. El Programa Toxicológico Nacional hizo un ensayo en vivo alimentándoles hule granulado a ratones. La EPA, obviamente, la EPA federal, y la Universidad de Yale. Y las inquietudes hasta ahora ah, han logrado identificar algunos riesgos, pero de nuevo nada que levante una alarma respecto del uso de este tipo de campos. Así que eso como trasfondo de lo que ha ocurrido durante el estudio, am, más allá de la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental, o OIJA. Y quiero también señalar el estudio del clúster cáncer que llevó a cabo el estado de Washington. No hicieron un muestreo, fue más bien un estudio de tasas de cáncer entre distintas poblaciones, y no vieron una tasa más elevada entre jugadores o exjugadores de fútbol. Es una manera de antecedente de los análisis relacionados con campos sintéticos y los riesgos que plantean a la salud. En años recientes, obviamente, un par de sustancias químicas como 6-ppdquinona y PFAS. Y quiero dejar en claro que mucho del estudio de OEJA se diseñó y que todo el muestreo ocurrió antes de que las inquietudes sobre 6-ppd y PFAS surgieran. Ah, PFA son peripolifluoroalquiles. Ah, Solo para indicar que el enfoque de estos estudios fue más bien en materia de sustancias cancerígenas, no tanto ah, para abordar inquietudes sobre estas dos sustancias químicas en particular. Así que esa es la reseña de 2 minutos del contexto detrás de estos estudios. Y mientras tanto,
Y mientras tanto, quiero presentar a nuestros dos ponentes, Kanan Krishnan, de la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental, o IJA, quien nos hablará un poquito más del ensayo estudio que ha realizado eh, la OEJA. Él es el jefe de la División de Evaluación de Sitios y Atmósfera. Tiene un doctorado de Salud Pública de la Universidad de Montreal y es diplomático de la Junta de Toxicología de los Estados Unidos y ha aportado a distintos paneles y comités con la Academia Nacional de las Ciencias, el Programa Internacional sobre Inocuidad Química, con la EPA Federal y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Y nuestra segunda ponente, Annette Giuseppe Illy, es de la EPA Federal. Ella es la directora nacional de programas de inocuidad química e investigación programas de investigación para la sostenibilidad en la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Y la dirección aborda los riesgos de información suficiente sobre sustancias químicas necesarios para poder tomar decisiones informadas por estos riesgos. Así que idónea para el estudio de este tipo de riesgos. Pues, también es becaria de ingeniería biomédica y médica en los Estados Unidos y ha sido la líder de gestión científica para el plan de investigación federal en pastos sintéticos. Y sin más, iniciemos con la presentación de Kanan Krishnan. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes. Para brindarles una actualización sobre el estudio de riesgos a la salud de, que realizó la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental sobre el uso am, de granulado en campos deportivos sintéticos. Ven, aprendí algo nuevo el día de hoy. Hablando de aprendizajes, ya aprendí algo hoy. Iniciaré, si me lo permiten, con esta diapositiva respecto de la Oficina de Riesgos, de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental, OEJA o OIJA por sus siglas en inglés. Somos la principal dependencia estatal para la evaluación de riesgos ambientales que plantean contaminantes ambientales. Nuestras obligaciones cubren distintos rubros, como aparecen ahora en pantalla: sustancias tóxicas atmosféricas, a evaluación de puntos álgidos, ah, integración al listado del proyecto Ley 65 de productos cancerígenos, ah, metas de salud pública en materia de agua potable, ah, diagnósticos especiales, la herramienta del derecho del ser humano al agua, indicadores del cambio climático en California, revisión por pares de evaluaciones de plaguicidas y la operación del programa de biomonitoreo California que el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y Pesca y Fauna Silvestre realizan en materia de riesgos a la salud, por ejemplo, de tintas en la salud infantil o estudios como este en materia de los riesgos que plantean campos deportivos con pasto sintético. La idea detrás de este estudio era caracterizar las exposiciones y el riesgo a la salud que proviene del uso de hule granulado en campos sintéticos. Y considerando los usuarios, que hay una diversidad de grupos etarios entre atletas, entrenadores, árbitros y espectadores y campos de varias antigüedades en distintas zonas climáticas y distintas vías de exposición, inhalación, térmica y oral. Es decir, que la persona lo respira, entra en contacto con este o lo ingesta. Y pues, llevar a cabo una investigación con esta solo se puede realizar a través de una alianza en sinergia. En este caso fue con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley o LBNL, sus siglas en inglés, el Instituto de Ciencias Cuantitativas de California, la Universidad de California, Berkeley, y el Centro de la Universidad de California, Berkeley para Investigación Ambiental y Salud Infantil, y la Universidad de Arizona, quienes jugaron esencial en distintos elementos de este estudio. Al igual que en el caso de alianzas, la revisión por par e interacción con otros científicos también es esencial. El panel asesor
que aparece aquí, incluyó a 7 expertos en química analítica, monitoreo ambiental, bioestadística, salud pública, medicina y salud de deportistas. Se trató de Ed Ball, John Balmes y Deborah Bennett, Amy Kyle, Sandy Eckel, Thomas McCone y Linda Sheldon. También quiero reconocer, antes de iniciar con el resto de la presentación, nuestra interacción con la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, el Programa Toxicológico Nacional y la Agencia de Sustancias Químicas Europea, así como participación por el público general, grupos de jugadores, padres de familia, la industria llantera y propietarios de los campos. Y gracias, solo gracias a ellos pudimos tomar mediciones en campo como parte del estudio, como observarán. Después de esta introducción, estas son las áreas que cubriré durante el resto de mi ponencia. Sustancias químicas de inquietud, la designación de sustancias químicas relacionadas con campos sintéticos, parámetros de exposición y evaluación de exposición, evaluación de riesgos a la salud, estado del estudio y para cerrar, presentaré algunos pasos siguientes. Iniciemos entonces con las sustancias químicas de inquietud. Este estudio tuvo 3 abordajes, lo cual parecería lógico, iniciando con una investigación de la literatura, viendo estudios existentes sobre campos sintéticos y pulverizado o granulado, y actividades de difusión para acercarnos con otras dependencias, la industria llantera y realizar talleres públicos. También recibimos información sobre las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de llantas de la Asociación de Fabricantes de Llantas de Estados Unidos, así como la Asociación Internacional de Negro de Carbono, y luego se llevaron a cabo experimentos en laboratorio y mediciones en campo con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley para medir las emisiones de sustancias químicas de los campos sintéticos y también sustancias químicas extraídas de muestreos de hule granulado. Se tomaron extracciones de campos preinstalados, es decir, antes de que se instalara el campo se extrayeron muestras de hule granulado de 4 plantas de reciclaje en el norte y sur de California que se utilizaron en esta extracción. Y también se obtenieron campos muestras, perdón, de un granulado de campos ya instalados durante su uso. Y esto fue para identificar las sustancias químicas de inquietud. En nuestros estudios en campo, las mediciones, los muestreos se realizaron en 35 campos distintos. Tenemos un señalador. A mí se me había ocurrido traer uno, pero luego no lo tomé. En fin, de lo contrario, no hay problema. Sí, no hay problema. Indicaba que en términos del muestreo de campos se realizó en 35 campos distintos en el estado. En el lado izquierdo vemos los muestreos atmosféricos, es decir, del aire. A mi izquierda, bueno, resulta también ser su izquierda porque me estoy volteando para ver la pantalla. Así que aquí se tomaron los muestreos de- en el campo, así como tomar muestras del granulado. Se tomaron alrededor del campo y dentro del campo distintos muestreos cuando había actividad o cuando no había actividad, es decir, con jugadores y sin jugadores, y también en distintas alturas sobre el nivel del suelo, para tener un gradiente de sustancias químicas que estaban asociadas con el campo sintético, se anticiparía una concentración mayor más cerca del nivel del suelo del campo. Sí. Así que se tomaron mediciones desde esa perspectiva. Y el muestreo de hule granulado también se tomó entre 6 y 10 ubicaciones de cada uno de los 35 campos, como indicaba, 35 campos en 5 regiones climáticas, 33 de ellos en la zona costera del sur, centro y norte de California, las dos, las regiones, y de las más en la región o las internas, de nuevo,
Se analizaron el muestreo atmosférico y el caracterizado con metodologías de punta y ahí se detectaron 119 sustancias químicas en el aire sobre el campo, entre ellos compuestos orgánicos semivolátiles, compuestos orgánicos volátiles, así como aldehídes y ketones. Y en paralelo, hicimos una simulación de líquidos corporales, de líquidos gastrointestinales y sudor, la extracción de sustancias químicas del granulado, y estos líquidos nos permitirían ver qué estaría disponible para absorber durante una ingesta oral o contacto dérmico. Se identificaron 31 metales en este elemento del estudio y 76 compuestos orgánicos en biolíquidos en la vía gastrointestinal y 75 de las 86 sustancias químicas en biolíquidos de contacto dérmico, aldehídas, alcanes, alquenes, oxígeno contiene orgánicos, ácidos grasos, ftalatos, orgánicos nítricos y HAPs o hidrocarburos aromáticos policíclicos. 70 fueron compartidos en los dos biolíquidos y 6 fueron detectados en la vía gastrointestinal y 5 distintos en los biolíquidos de contacto. Así que estas se volvieron en las sustancias químicas de inquietud y las categorías de sustancias químicas de inquietud. Y la siguiente pregunta es si todas están relacionadas con el campo, sobre todo las que detectamos en el aire, en la atmósfera. Es decir, son contaminantes atmosféricos comunes, como los diferencias. En el caso de los extraídos del relleno de hule pulverizado, no es cuestión, tienen que estar relacionados con el campo por naturaleza. Así que así se supuso, pero en cuanto a los compuestos semivolátiles y volátiles y aldehídas y ketonas, teníamos que responder a si eran o no eran relacionados con el campo. Así que vimos las gradientes de concentración y si hubiera una mayor concentración, ¿no? Mientras más cerca del suelo, pues, sería indicativo de que estaba relacionado con el campo. Y es, se identificaron 70 sustancias químicas y 7 de 11 aldehídos y ketonas. Y en algunos casos no son datos disponibles para el área ambiente. Utilizamos los datos de monitoreo cuando existían del Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica South Coast, que nos diría el nivel ambiente que utiliza, eh, que provienen de un estudio de tóxicos atmosféricos y a partir de ellos pudimos comparar si eran superiores a los niveles ambientales o cómo comparaban con ellos y así pudimos definir si estaban relacionados con el campo o no, la presencia de sustancias químicas y ahora relacionadas uno con el campo y cómo pueden ingresar al cuerpo humano. ¿Cuáles son las vías de exposición? Inhalación, partículas de vapores, contacto dérmico, es decir, con la piel, y también se consideró ingesta intencionada o accidental, ya sea de mano a boca o de mano a objeto a la boca o objeto directamente a la boca. Pero ¿cuál es la tasa de contacto, de exposición en este tipo de conductas? Porque este tipo de datos y parámetros serían esenciales para calcular la exposición entre los distintos grupos de usuarios. En ese contexto, en este estudio, se llevaron a cabo estudios de tiempo-actividad en colaboración con la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Arizona, con jugadores de fútbol para obtener parámetros específicos a jugadores de fútbol en el estado, para ver la frecuencia de partidos, tipo de uniformes, prácticas de higiene, tasas de contacto, ah, cantidad de contacto. Así que se llevaron a cabo tres tipos de estudios de tiempo-actividad para este fin.
Un estudio observacional en campo con 40 jugadores de fútbol utilizando un dispositivo de videograbación o VTD. Segundo, fue un estudio de archivos de videograbaciones de niños y niñas jugando en áreas de juegos infantiles y en campos sintéticos, y una encuesta además en la cual participaron 1.069 usuarios. Y a través de estos datos pudimos analizar y definir los parámetros de exposición. Así tenemos sustancias químicas inquietud, concentraciones están relacionadas con el campo, ¿no? Y ahora los datos de tiempo actividad para estos atletas, y ahora podríamos llevar a cabo la evaluación de exposición, es decir, la dosis en que cada uno de los receptores están expuestos o distintos usuarios están expuestos a las sustancias químicas. Llevamos a cabo los cálculos de evaluación de exposición para 24 categorías de receptores, es decir, grupos etarios, tanto en el campo y en zonas aledañas al campo para estos grupos. Es decir, desde feto en tercer trimestre para espectadores en el campo y distintos grupos etarios de 0 a 2, 2 a 6, 6 a 11 años, etcétera. En el caso de los atletas, el rango etario fue de 2 años a 70 años de edad, entre entrenadores de 16 a 70 años de edad, eh, en árbitros de 16 a 70 y en espectadores todo el espectro que representa obviamente familiares y amistades y otros espectadores de estos partidos. Así que hicimos el cálculo de exposición para todos estos distintos grupos etarios y en cuanto al diagnóstico de exposición, se enfocaron a 4 métricas de exposición. Uno, exposiciones a concentraciones a 1 hora. Estas serían las exposiciones a corto plazo durante un partido. Si una persona estuviese ahí durante un periodo más acotado durante un partido. También analizamos exposiciones a un año, es decir, estar presentes en un campo durante un día para un partido, así como concentraciones promedio para tomar en cuenta la frecuencia de exposición. Es decir, alguien va a varios partidos, ya sea en el mismo campo o en distintos campos. Así que calculamos las concentraciones promedio para definir la dosis diaria promedio y la dosis diaria promedio durante toda la vida, que son las dos métricas que se utilizan para definir riesgos ajenos a cáncer y cáncer. Se utiliza la dosis diaria promedio durante toda la vida para cáncer, y para calculaciones de riesgo ajenas al cáncer se utiliza ah, la dosis diaria promedio. Y los cálculos de exposición en función de estas métricas se hicieron bajo dos supuestos. El supuesto uno fue exposición en todos los campos. Es digamos, un atleta o un árbitro que viaja y está expuesto a todos los campos. Está expuesto en varios campos, muchos campos de fútbol. Para el segundo supuesto, nos enfocamos a calcular exposiciones a solo un campo en particular. Digamos, alguien, usuario, solo va a un campo en particular, un atleta que solo juega en casa, un árbitro que solo eh, participa en partidos en casa. Así que dos supuestos. Uno, una evaluación para los 35 campos en promedio, y el otro para solo uno de los 35. Y de nuevo, en el caso de todos los 35, no hay exposición entre todos ellos, y en ambos supuestos analizamos riesgo y toxicidad crónica, así como exposición durante un solo día en ese campo. Utilizando los resultados del cálculo de exposición y para interpretar el riesgo en la salud, necesitaríamos los criterios de toxicidad. Así que nos enfocamos, bueno, este estudio se enfocó a 4 elementos. Uno, la toxicidad aguda, es decir, exposiciones intermitentes de 1 hora llevando a una toxicidad aguda. Toxicidad de desarrollo productiva, que es una expresión única que puede ocurrir en
con un usuario, ay, me estoy revolviendo con las palabras porque ya tengo que terminar. Y toxicidad reproductiva y del desarrollo, es decir, puede ser una exposición única para ah, un receptor sensible y toxicidad crónica, es decir, repetida, que puede llevar a cáncer y otros efectos en la salud, por ejemplo, en riñones, sistema nervioso, etcétera. Y para ello, hicimos una compilación de criterios de toxicidad de los distintos programas que la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental y la ATDSR tiene. Y cuando no te contamos con valores, verificados por pares, se desarrollaron durante este estudio. Para aquellos en escasez de valores, hicimos una investigación de literatura para desarrollar eso, hicimos una analogía estructural para desarrollar valores en algunos casos. ¿Y dónde estamos en este momento? Bueno, analizamos el muestreo y análisis, el muestreo en campo y aledaño, el análisis dirigido y no dirigido en laboratorio, la definición de sustancias químicas relacionadas y no relacionadas, se hizo la evaluación de toxicidad, se generaron los criterios de toxicidad, se desarrollaron nuevos valores para ah, ah, sustancias relacionadas con las plantas y se analizaron los grupos en función de los datos de actividad de jugadores de fútbol, específicamente en California. Y ahora estamos cerrando los cálculos de la evaluación de riesgo, evaluándonos en los efectos agudos, los efectos reproductivos, efectos crónicos y en cáncer. Y anticipamos que se publicará el borrador del informe el próximo mes, en julio de 2024, una revisión por parte del panel asesor científico para césped científico, así como por parte del público, consulta pública, es decir, y se actualizará el informe en función de la retroalimentación del público y del panel asesor. Y de ahí se publicaría el informe definitivo. Con eso no me resta más que agradecerles por su atención. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por quedarse. Yo sé que ya sigue la comida, nada más para repetir, yo soy Annette Giuseppe Lai, yo soy la directora del Programa Nacional para la Seguridad Química para Sostenibilidad en la Oficina de Investigación y Desarrollo en EPA. Y es para mí un gusto estar aquí, de hecho es la tercera vez que yo vengo a esta reunión. Estuve aquí en 2017 cuando iniciábamos apenas con el FRAP, que es el Plan de Acción de Investigación Federal para el uso de pasto sintético, y después regresé en 2019 para dar un informe sobre la primera parte de la actividad, que fue básicamente la caracterización de exposición de propiamente el caucho granulado en sí. Y bueno, completamos el estudio y por eso es que estamos aquí para poder liberar esta versión del informe. Ahí está. Bueno, obviamente este ha sido un esfuerzo de equipo. Hay muchas personas involucradas que de hecho están aquí y van a estar también en la parte de los reconocimientos, pero también yo quería nada más asegurarme que se entienda que esta es una actividad en conjunto entre la EPA de Estados Unidos, así como también el doctor Thomas. Ken Thomas, que es nuestro líder técnico ejecutivo, y después también José fue nuestro líder de proyecto, y después también tuvimos perspectivas del CDC y también, bueno, la doctora Elizabeth Urban y Angela Reagan Wilson de ATSDR. Y nada más, como liberación de responsabilidades, también queremos asegurarnos que, bueno, mientras que sí, la presentación fue revisada por las agencias, representan únicamente las perspectivas de los autores y no necesariamente de las agencias. Nada más rápidamente, así es, esto es como vamos a cubrir esta mañana. Yo voy a darles una perspectiva general del plan de acción de la investigación federal, y ya después voy a recapitulizar rápidamente la caracterización, el informe de caracterización de caucho granulado que se divulgó en 2019, y también lo que se publicó recientemente con respecto al componente de caracterización de exposición, con los objetivos, el enfoque, algunos resultados, algunos hallazgos clave, y también
también las conclusiones tanto de la parte uno como de la parte 2. Yo noté que algunos de ustedes están conscientes de este plan de acción, pero bueno, nada más para darles contexto a todos, fue patrocinado por parte de la EPA, ATSDR, así como también la Comisión de Seguridad del Producto, CPSC, que se lanzó en 2016, viendo específicamente el caucho granulado en este tipo de pastos sintéticos en campos de deporte, así como también en campos de juego para niños, que bueno, nosotros también teníamos esa perspectiva. Como lo dije, EPA y ATSDR lo que hizo fue liberar este componente de caracterización en 2019, eso lo vamos a ver en un minuto, y después tuvimos bastante actividad, de hecho, que bueno, fue lo que llevó a todo esto, a ese informe inicial en 2019, fue en realidad un conjunto de actividades en campo bastante intensivo. Y después, desafortunadamente, pues fue el incidente por COVID y el resultado, pues fue que todo se tuvo que detener un momento, pero bueno, ya después ATSDR, de hecho, también y la EPA complementaron un monitoreo, un estudio de monitoreo que finalizó esta componente de caracterización de exposición del informe en abril. Y bueno, ahora con estos dos informes a la mano, parece que efectivamente ya completamos el estudio. El informe, entonces, la verdad es que es bastante sustancial, pero bueno, supongo que sería importante que yo diera la información como tal, en conclusión, que bueno, esto se hizo en general tanto para la parte uno como para la parte 2. Las conclusiones, como se esperaría, es que pues efectivamente si ustedes están teniendo contacto con la química y con el caucho granulado, pues efectivamente estarían en contacto con los químicos, que eso es algo que se espera, pero lo que nosotros hemos determinado entonces es que la exposición a este tipo de químicos es bastante limitada. Y de eso lo estamos basando en nuestra conclusión en una serie de diferentes hallazgos muy específicos en ambos conjuntos de actividades que se llevaron a cabo. Generalmente lo que nosotros encontramos es que únicamente pequeñas cantidades de los químicos más orgánicos son los que se liberan al aire a través de emisiones. Entonces, igualmente hicimos algunas mediciones similares en el aire, y también las que se analizaron, pues muchas veces estaban en campos al aire libre o al lado de estos campos, y las concentraciones no eran en realidad tan diferentes, con algunas excepciones dependiendo de si se estaba no en aire libre, sino bajo un lugar cerrado. Los metales, por ejemplo, se veían con pequeñas fracciones, analitos, algunos que también estaban revisando, por ejemplo, en los fluidos gástricos, la saliva, etcétera, el sudor, pero el promedio fue de menos del 3% para los fluidos gástricos y menos del 1% para saliva y sudor, que se liberaron del caucho engranulado a estos fluidos biológicos simulados. Y bueno, cuando se compara, pues normalmente se asume que es un 100%. Y después tuvimos también otros estudios de biomonitoreo que propició CDC, ATSDR, NIOSH, pero bueno, básicamente ahí se ven las concentraciones específicamente de metales que se midieron en sangre, que son similares a los de la población en general, y después cuando nosotros regresamos para ver cuáles eran los biomonitoreos suplementarios, pues no se encontraron ningún tipo de diferencias en los metabolitos de PAH en orina que se observaron entre los participantes tanto con campos de pasto natural, así como también de pasto sintético. Y también yo quisiera mencionar, y bueno, estoy muy agradecida porque se haya mostrado estos otros estudios que se llevaron a cabo, porque lo que nosotros hemos visto, de hecho, es que estos hallazgos apoyan bastante las actividades que hemos visto también que se han llevado a cabo en Países Bajos a través de IBM, y también, bueno, se han hecho estudios en este marco de tiempo de 2017 a 2019, que pues era con bajas exposiciones, y bueno, todavía se siguen utilizando, aparte de, bueno, algunos otros estudios que sí se han hecho como tal sobre la ingestión del caucho granulado. Ok, bueno, entonces nada más para darles un poco de por qué es que hicimos esto, el contexto de la investigación. Bueno, pues me parece que ya hemos escuchado esto al curso de la mañana. Efectivamente, hay bastantes campos allá afuera que están utilizando pasto sintético. Están más o menos
de 1800 o 1900 en Estados Unidos y se están reemplazando cada año 1200 o 1500. La mayoría de estos campos utilizan el caucho granulado como este material, aunque también se mencionaron algunas alternativas de materiales naturales, pero principalmente estamos revisando el caucho granulado y los campos están en todos lados. Pueden ser en a lo mejor parques, escuelas, universidades y de hecho eh, pues sí, muchas veces se veían, por ejemplo, incluso en la televisión, que efectivamente esos eran el tipo de pastos que se tenían. Pero bueno, están en todos lados y también incluso se incluye en algunas instalaciones militares. Y bueno, de hecho, los colegas militares fueron más o menos el 50% de las muestras que nosotros obtuvimos. Entonces, nada más quisiera agradecerles por eso. Padres, atletas, escuelas, las comunidades, en todos lados hay estas preocupaciones sobre estos efectos potenciales nocivos a la salud del estudio en Washington y después en 2017, en 2016, cuando íbamos empezando, pensamos que era uno de esos estudios que podríamos seguramente obtener buena cantidad de perspectivas con respecto a esta exposición, ya que nunca se había hecho. Ok, algunas salvedades diferentes al estudio en California. Tenemos un memorándum de entendimiento con California, pero bueno, nuestros estudios son diferentes. FRAP no está haciendo una evaluación de riesgo, de hecho no la puede hacer ni tampoco puede informar propiamente un nivel en el cual se pudieran ver algunos de estos daños a la salud. En lugar de eso, lo que hicimos fue enfocarnos en la exposición, ver cuáles son los químicos que están en el material, en qué cantidades y cómo es que la gente está en contacto con estos materiales. Y la exposición pues puede estar para cualquiera de nosotros que sabemos cuál es el riesgo básico y por supuesto que si uno no se expone, pues entonces no necesariamente hay tanto problema, pero el punto es justo enfocarnos en la exposición porque eso puede informar sobre el riesgo. Y en realidad en ese momento este fue uno de los primeros estudios que se hicieron de este tipo en Estados Unidos gracias a su naturaleza tan integral. Entonces, bueno, una vez se tendría que hacer la última de las diapositivas introductorias, pero bueno, aquí se les da una idea. Aquí vamos a estar haciendo el informe que se va a llevar a cabo en el último ejercicio sobre la caracterización de componentes de exposición, pero bueno, mucho ha sucedido desde entonces y esta diapositiva seguramente con el resumen la van a obtener. Aquí están todas las diferentes actividades y también los links a donde pueden ustedes ver el análisis que se llevó a cabo, por ejemplo, en 2016, que se publicó también a final de ese primer año, así como también la caracterización en sí del caucho granulado de llantas, eso fue en 2019, después la caracterización de exposición que hicimos ahora, otro tipo de monitoreo suplementario y también el estudio que se hizo por parte de CPSC en campos de juego para niños, que también está ahí. Entonces, pues bueno, mucho de esto se va a enfocar en realidad en los dos informes que ya se han publicado y bueno, van a tener acceso a todo esto y están disponibles en nuestro sitio web. Entonces, la caracterización en sí del caucho granulado se liberó en 2019, de hecho tenemos algunos links por acá, se liberó en julio de 2019 por parte de EPA y ATSDR para ver qué es específicamente lo que tiene el caucho. Y bueno, básicamente menciona qué es lo que tiene el caucho granulado y qué es lo que sucede cuando la persona está en contacto con esto, que básicamente son constituyentes químicos, puede ser algunas emisiones orgánicas, también se evaluó la bioaccesibilidad para estas muestras y también, bueno, se recolectó en un rango de California que, bueno, eran 35 sitios a lo largo de todo el estado. De hecho, nosotros también tomamos algunos materiales de las plantas de reciclaje nueva a lo largo de Estados Unidos y bueno, eran 40 campos de pasto sintético. Y los resultados, básicamente, en general, y no fue una sorpresa, pero encontramos un rango de químicos, sobre todo metales y compuestos orgánicos en todos los campos y también dieron positivo para bacterias. Las concentraciones químicas generalmente eran similares a aquellas que se habían informado en nuestros estudios y las bacterias se encontraron también en niveles muy similares a los que se habían informado en algunos otros productos tradicionales domésticos. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los que estaban presentes? Pues el rango era en emisiones de aire, así como también metales, pero eso fue bastante más bajo. Y después, aquí tenemos el informe que apenas publicamos en abril de este año,
que aquí aborda cómo es que la gente entra en contacto con el material que está asociado con el caucho granulado y bueno, también aquí está el link una vez más. Entonces, bueno, en realidad aquí el punto es el hecho de que, bueno, cuando nosotros hicimos este análisis por ahí de 2016, 2017, lo que nosotros estábamos encontrando es que de esta literatura ya publicada y estos estudios revisados, había algunas exposiciones muy específicas, había ciertas brechas de datos, ¿no? Había una evaluación limitada de exposición humana, también una caracterización limitada, sobre todo para la exposición y también las vías de ingesta, o ya sea por vía dérmica. Y en general, básicamente, pues pudimos ver que la forma en la que la gente se puede exponer a este tipo de químicos que se encuentran en el caucho granulado depende mucho de las actividades, sobre todo en estos campos de pasto sintético. Entonces, aquí está una vez más el resumen de cosas que ya habíamos completado como parte de esta caracterización de exposición en sí. Hicimos algunos cuestionarios de actividad del usuario en campo, que de hecho tuvimos más o menos a 32 niños y también participantes adultos. Hicimos un estudio piloto sobre las mediciones de exposición y el biomonitoreo durante la práctica o el juego en los campos. Y bueno, de los 40 eran 3 campos muy específicamente con 25 participantes en total y con 14 de ellos se hizo un biomonitoreo. Y después, más recientemente, como lo mencioné, también, bueno, se tomó un tiempo porque, pues, por el COVID, pero bueno, pasó por una revisión y la intención era poder salir una vez más y por eso fue que se necesitaba tomar el tiempo, justo por la pandemia por COVID no se pudo hacer, pero bueno, recientemente se pudo completar ese estudio de biomonitoreo con 132 jugadores en estos campos de pasto sintético, pero también se revisó a 29 en campos de pasto natural y también en California. De hecho, lo que hicimos fue estas microactividades que una vez que ya se tuvo la exposición, entonces cuántas veces está el contacto de mano a la boca, objeto a la mano y a la boca, etcétera. Aquí también se utilizaron algunos materiales en video y bueno, se tuvieron a 60 participantes también en campo, tanto de los que también estaban en videos públicamente disponibles. Y así como los estudios, los participantes del estudio como tal. Y después también hicimos un monitoreo de exposición para 6 químicos que normalmente pues se pudieran esperar que estuvieran presentes en el caucho granulado. Estos son los hallazgos de la parte 2, que son similares a los hallazgos generales. No es sorpresa porque encontramos un rango de químicos que incluían metales y también orgánicos que se encontraron en el aire, en la superficie del campo, en el polvo del campo y también en medios de exposición dérmica. Y bueno, las medidas de campo y dérmica de las personas que estaban en contacto se asociaban con el caucho granulado, pero en general lo que nosotros encontramos es que pues eran niveles bastante bajos y de hecho los números también están en el informe donde pueden ustedes revisarlos cómo se definen. Y bueno, para muchos de los analitos que se midieron durante estos campos, bueno, al lado del campo, las concentraciones del aire pues en realidad no eran tan diferentes que en donde estaban los campos. En algunas instancias incluso eran concentraciones más altas. Los participantes del estudio, y este fue el estudio principal, los metales en la sangre y el serum y el pH fueron similares antes y después de las actividades, con algunas excepciones, y es consistente con lo que se estaba encontrando también en la población general. Y después el estudio de biomonitoreo adicional, que fue en la parte 2, que puede encontrar en el apéndice A de este informe, también muestra un poco más a fondo que los hallazgos iniciales pudieran estar más generalmente relacionados con los participantes tanto en campos naturales como sintéticos. Entonces no se ve una diferencia en los dos conjuntos de población. Ok, muy brevemente, bueno, aquí obviamente hay mucho detalle técnico en estos informes, pero nada más les quería mencionar brevemente
¿Cuáles fueron algunos de los detalles? Este nada más es un esquema de uno de los campos que se mostró. Hicimos 3 muestras, como mencioné, 2 que fue al aire libre, 1 en puerta cerrada y bueno, básicamente nos preocupaban las temperaturas altas en estos campos. Aquí se puede ver la temperatura del aire, que más o menos estaba a 90 grados Fahrenheit, y también la superficie, más o menos como era bastante caliente y la intención era poder asegurarnos de que obtuviéramos o capturáramos lo que estaba en el material como tal y que era lo que estaba disponible o accesible. Los campos en sí, aquí se pueden ver que, bueno, hay diferentes muestras de aire, así como también especificaciones sobre el campo y también a la derecha se muestra de alguna manera la dirección del viento para que más o menos tengan una idea cómo se ve tanto del campo como fuera del campo. Y en campo en sí también tomamos muestras de diferentes ubicaciones que incluían cosas como, por ejemplo, la superficie, los barrios que se hicieron, así como también cuando se pone un elemento a lo largo de todo el campo para poder obtener el muestreo. Entonces fue en el aire, pero también fue en la superficie del campo. Y aquí están los analitos. Estos principalmente fueron de las revisiones de literatura. Tenemos algunos muy especificados. Son 21 de estos metales. Normalmente eran cosas como, por ejemplo, zinc, cromo y también plomo. Y bueno, estos se hicieron muestreos también en algunos de estos barridos en superficie, polvo, hubo algunos semivolátiles, que ahí hubo 40, entonces aquí hay algunos ftalatos, PAHs y bueno, una vez más se hizo también en el aire. Y teníamos aquí algunas cetonas, etcétera. Aquí tratamos de hacer algunos otros tipos de muestreos personales como tal, con monitores personales. Desafortunadamente esto no funcionó muy bien, entonces pues bueno, tuvimos mucho más éxito al final cuando utilizamos estos em, toallas básicamente dérmicas y para poder aplicarlo a manos y algunas otras partes del cuerpo. Como dije en el informe, hay bastante más detalle con respecto a cómo se llevó a cabo. Ahora, lo siguiente que también me quiero asegurar que pueda mencionar es el componente de biomonitoreo. El estudio piloto se llevó a cabo en donde hubo actividad previa y posterior y también algunas muestras de orina y de sangre que se recolectaron para los 3 campos. Ahí se hizo algunos análisis para cadmio, magnesio, selenio y también, bueno, para serum se hizo un análisis de cobre, selenio y zinc y de orina, bueno, básicamente para metabolitos de PAHs, naftaleno, fluoreno, etcétera, algunos otros y después, posterior, la CDC regresó y entonces hizo un estudio adicional en donde también revisaron 132 personas en estos campos sintéticos y 29 en los naturales y ahí también revisaron la orina y analizaron los metabolitos una vez más y aquí están los resultados entonces de este estudio adicional y entonces las diferencias pre y post actividad no estaban asociadas en realidad con el tipo de campo, es decir, si era natural o si era sintético, los resultados eran similares y los resultados también para la actividad pre y posterior para los metabolitos. Pues en realidad tuvo significancia estadística, pero básicamente la concentración no era relevante. Se podía predecir por la preactividad. Y después con la excepción que se hizo de hidronixnaftalina, pues entonces una vez más se vio más baja que en la población general. Entonces, bueno, en general estas ya son las conclusiones. Nada más para volver a enfatizar que, bueno, lo que nosotros estamos viendo en realidad sí sugiere que efectivamente si una persona está expuesta a esta química, pues efectivamente se va a tener la exposición a estos químicos de estos campos sintéticos. Pero todo lo que nosotros hemos hecho sugiere que en realidad la exposición es limitada y lo estoy repitiendo, normalmente únicamente son pequeñas cantidades de estos químicos orgánicos que son los que se liberan al aire a través de las emisiones, en donde muchos de los que se analizaron también se midieron en algunos otros campos y a veces las concentraciones que están al lado de los campos no son tan diferentes y en metales pudimos encontrar que únicamente hay fracciones muy pequeñas con un promedio menos de 3% para los fluidos gástricos y menos de 1% para saliva y para el sudor, que puede ser que se liberen a través de
el caucho granulado. Y bueno, en el estudio piloto de biomonitoreo, las concentraciones para metales en sangre fueron similares a las que se ven en la población en general. Y una vez más, no hubo diferencias en los metabolitos de PAH en la orina. Y bueno, eso fue de acuerdo al estudio adicional que se hizo con los participantes tanto en los campos naturales como sintéticos. Algunas consideraciones adicionales que también quisiera asegurarme que mencione es, bueno, sustentando lo que acabamos de encontrar con estos estudios y lo que se hizo anteriormente también el Instituto de Países Bajos, IBM, nosotros interactuamos, de hecho, cuando estaban llevando a cabo el estudio, nosotros lo pudimos hacer muchísimo más rápidamente y bueno, lo tenemos que mencionar porque sí tuvimos que pasar por una revisión regulatoria con la Oficina de Gestión y de Presupuesto, porque obviamente se tienen que hacer este tipo de estudios en campo, pero para cuando terminamos, de hecho, pudimos ver que hubo mucho apoyo con este estudio por parte de la ECA y también el NTP pues igualmente llevaron a cabo algunos estudios propiamente con la ingesta de estos materiales. Entonces, pues bueno, eso es todo. Como mencioné, hubo un equipo bastante grande que se involucró de muchos maravillosos contribuyentes. Todas las personas que participaron en este estudio están aquí, también los revisores, incluyendo un número de personas que también están en otras oficinas, en otras agencias y bueno, también a lo largo de EPA de las regiones y bueno, también una vez más del ejército. Entonces, como mencioné, muchas gracias a CPCSC, a los Centros de Defensa para la Salud Pública y algunos de nuestros otros colaboradores que aparecen en pantalla. Y bueno, esta es nada más la información de contacto. Muy bien. Ok, en este momento nos quedan más o menos 10 minutos para las preguntas, entonces por favor levanten la mano, les vamos a pasar el micrófono. Gracias por las dos presentaciones y me daba curiosidad el nivel de bacterias, por ejemplo, que encontraron. Digo, yo sé que mencionaron que era similar a algunos otros objetos domésticos. Una de las cosas que nosotros escuchamos es que, por ejemplo, algunos compuestos de amonio se utilizan para desinfectar los campos. No sé si pudieran hablar, por ejemplo, cuando hicieron estos muestreos de bacteria, es decir, cuando a lo mejor pudieron haber sido tratados estos campos con estas bacterias. ¿Eso lo vieron? Sí, bueno, supongo que no puedo, porque de hecho no revisamos qué era lo que estaba sucediendo en términos de cómo se hacía la sanitización de los campos. Em, en realidad eso no era algo que se contempló, pero bueno, yo no soy microbióloga y por eso es que hubo tantas personas, tantos autores que contribuyeron y todas estas personas definitivamente creo que lo pudieran revisar, pero esa no fue definitivamente una característica que se hubiera identificado antes de revisar los campos. Pero bueno, básicamente yo diría que en todos lados en realidad pues está la presencia de bacterias. Una pregunta básica para el doctor Krishnan. Cuando se divulgó el estudio, ¿cómo es que la gente puede tener acceso a este estudio? En nuestro sitio web. Bueno, de hecho tal vez lo puedo poner por acá, pero hay uno que de hecho hay una área que es específica a todo el estudio. Está en nuestro sitio web, ahí es en donde está todos los videos, todas las diapositivas que también se presentaron en cada uno de los estudios, el diseño del estudio, toda la información está ahí. Y bueno, definitivamente también vamos a hacer un anuncio en nuestra lista de email y bueno, pues igualmente va a haber un link para poder accesar el sitio. Tengo dos preguntas para ambos estudios. Una es, ¿cómo seleccionaron los campos? ¿Revisaron diferentes campos, edades o condiciones?
Digo, yo me imaginaría que a lo mejor si hay un campo que tal vez ya está a final de su vida útil, probablemente tenga más caucho granulado. Y también no sé si vieron diferencias con los jugadores de soccer, por ejemplo, si eran hombres o mujeres. Y la última pregunta supongo que sería, digo, no sé si tal vez revisaron o vieron o fueron a un nivel de detalle en donde veían, bueno, si se juega en una posición específica dentro del equipo, entonces si a lo mejor la exposición era un poco más alta, por ejemplo, si el portero tenía más exposición que a lo mejor una persona que juega en medio campo. Ok, vamos a revisar. La edad de los campos sí es algo que se cubre desde que son nuevos hasta me parece que son 19 años de antigüedad. Me parece que ese es el rango de edad de los campos que se tomaron en cuenta. Con respecto a los resultados, se han presentado los resultados básicamente por los géneros combinados, no puedo especificar. Probablemente yo tendré que hablar con mi equipo para ver si efectivamente hubo algunos cálculos específicos a género que se llevaron a cabo, pero supongo que hay otra pregunta. Sí, esta también es para usted. Nuestra industria está esperando ansiosamente para poder obtener este informe. Entonces, cuando dice que se va a terminar en julio, entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para poder tener el acceso por la lista de email? ¿Va a tomar un mes? ¿Se va a mandar a revisión a un panel o a lo mejor se va a mandar nada más? Es decir, ¿se va a publicar y no va a haber reunión o cómo va a funcionar? Nada más para aclarar. Digo, porque anteriormente hemos tenido algunas reuniones. Eh, la intención es que se pueda hacer primero la divulgación al público. Va a haber una reunión con un panel después de eso. Entonces, normalmente sería un mes después de la divulgación y después la reunión del panel y va a haber tiempo también para que se hagan comentarios públicos antes de que sea finalizado. Es un proceso general en realidad, sin. Ok, nada, no sé si a lo mejor pudiera regresar a la pregunta anterior, creo que no hubo probabilidad de responder. Bueno, una era sobre la edad de los campos y también, bueno, los campos se escogieron no necesariamente con un diseño estadístico muy riguroso, entonces no podemos hacer eso, pero sí escogimos estos cuatro campos de acuerdo a los cuatro cuadrantes del país. Era a lo largo de todos los cuatro cuadrantes del país y también con campos de diferentes edades. No es, como digo, un diseño muy riguroso que se haya hecho de esa forma. Y ahora, con respecto al número de participantes, es modesto. Entonces, no se puede hacer mucho. Digo, la intención era poder hacer como esta relación entre adultos y niños. No podíamos discriminar entre diferentes posiciones, tampoco, por ejemplo, en campo. Tratar de reclutar a la gente no siempre es lo más fácil de hacer, pero sí tenemos ese tipo de información que también está enlistada para poder discriminar, me parece, más allá, pues, de adultos y niños en particular, porque, pues, bueno, son el tipo de actividades que se pueden hacer, sobre todo cuando se lleva de la mano a la boca y este tipo de contactos. Otra cosa nada más a que me gustaría agregar es nuestra compilación muestra 907 campos que están en el estado de California. Hasta 19 años era la edad, 4% de hecho ya habían sido muestrados como parte de este estudio, obviamente cubriendo las 5 regiones climáticas. Ok, con eso concluimos la sesión. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Es la hora de comida. Eh, Va a haber 2 filas, entonces por favor usen ambas. A lo mejor nos podemos esparcir. Vamos a regresar a la 1:15 para hablar de la siguiente sesión. Muchas gracias.